Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Danmachi, el gran maestro de la magia. Autor. Verse 7. La familia Zeus y la familia Hera fueron aniquiladas 15 años antes del comienzo de la historia, durante su batalla contra el dragón negro de un ojo. Así, toda esperanza para Hekai se extinguió. Entonces, ¿estoy acabado? Sion miró a la chica que lo había acogido, perdido en sus pensamientos. 1. Getting Invited by a Girl Chapter 1, Getting Invited by a Girl. ¿Por qué no tengo ningún sistema como transmigrante? Bajo el cielo nocturno de otro mundo, un niño rubio caminaba por la calle, observando impotente su entorno. Las casas eran en su mayoría de estilo griego, con una iglesia gótica al frente y una estructura imponente en el centro de su vista, probablemente la Torre de Babel. Además, había algunos edificios extraños e inusuales, que parecían una mezcla heterogénea de diferentes mitologías. Su nombre era Sion, un terrícola que había llegado a este mundo desconocido en un abrir y cerrar de ojos. La idea de que llegar a otro mundo te otorgaría automáticamente una ren y la cúspide de la vida era una completa tontería. Ni siquiera pudo superar la barrera lingüística más básica. En la Tierra no era más que un don nadie, así que pensar que de repente podría convertirse en alguien superior en otro mundo era imposible. Aunque no era del todo inútil, carecía de sistema y recursos. Su repentina transmigración convirtió la mera supervivencia en un desafío. Eso habría estado bien, pero el principal problema era que no entendía el idioma de este mundo. Tras varios intentos fallidos de comunicarse con el dueño de una tienda, el hombre impaciente echó a Sion del local, dejándolo sin hogar en la calle. Intentémoslo una última vez. Ojalá el cura de la iglesia tenga algo de compasión, de lo contrario tendré que pasar una noche fría y hambrienta en la calle, maldita sea, ¿cuándo he sufrido tanto? Sion se quejó mientras caminaba hacia la iglesia tenuemente iluminada que se veía más adelante. Llamó a la puerta y, con un crujido, las puertas de la iglesia se abrieron. Sorprendentemente, la persona que estaba dentro no era un sacerdote, sino una hermosa joven de cabello blanco que vestía un vestido gótico negro. ¿Estás bien? Una voz suave hizo que Sion volviera en sí. La chica de voz suave y cabello blanco lo miraba con ojos preocupados. Hola. Mientras Sion hablaba, se frotó el estómago, que emitió un gruñido. Luego juntó las manos contra la mejilla en un gesto de sueño y, finalmente, presionó las palmas en un gesto de súplica. ¿No entiendes el koine? La chica parpadeó y, sin dudarlo, extendió la mano en señal de invitación. ¿Te gustaría pasar? Gracias. Sion miró a la chica con sorpresa y luego entró, invitado por ella. Tener hambre es horrible. Toma, comamos algo, dijo Metería en voz baja y amable, y luego le entregó una hogaza de pan. Tenía un aspecto bastante blando, no como una baguette dura como una roca que pudiera matar a alguien. Observó a Metería. Su rostro era impecable, su ropa inmaculada y sus manos suaves y delicadas. Era evidente que se trataba de una joven de familia adinerada. Era improbable que ella le sirviera su propia cena y se quedara sin comer. Murmullos, murmullos. Justo cuando pensaba esto, un sonido similar provino del estómago de Metería. Metroria se sonrojó, luciendo increíblemente encantadora. Esto provocó que sus ojos parpadearan ligeramente. Miró sus manos sucias y luego sacó un pañuelo del bolsillo. Con cuidado, partió el pan por la mitad y le devolvió a Metería un trozo envuelto en el pañuelo. Sion hizo un gesto, preguntándole si quería comer juntos. Metería pareció comprender. Aceptó el pan con una sonrisa. Gracias. En realidad, no hay problema en usar las manos. Era la primera vez que veía a una joven como ella. Las personas con tanta elegancia y mirada tan pura estaban prácticamente extintas en la tierra. Sion devoró rápidamente su mitad del pan. Aunque solo estaba medio lleno, suspiró aliviado. La sensación de hambre era terrible. Era la primera vez que la experimentaba.
Cuando la chica le ofreció un vaso de agua, Sion le dio las gracias de nuevo. Mi nombre es Metería y soy miembro de la familia Era. La hermosa joven de cabello blanco sonrió dulcemente, se señaló a sí misma y repitió su nombre. Metería. Yo, Tería. Siguiendo la voz y los gestos de la chica, Sion comprendió lo que estaba haciendo. ¿Se está presentando? Así es, soy Metería. Recuérdalo. Metería parecía contenta. Me llamo Sion. 2. ¿Eres de Tenkai? Capítulo 2, ¿eres de Tenkai? Me llamo Sion. Sion se señaló a sí mismo y dijo, Sion. Sí, encendido. A diferencia de la voz de Metería, aunque el idioma era diferente, él hablaba con fluidez. Después de todo, no era el primer idioma extranjero que había aprendido. Además, Sion era inteligente y tenía una excelente capacidad de aprendizaje. Memorizó el nombre y la pronunciación de Metería después de escucharlo solo una vez. Pero Metería era diferente. Dejando de lado cuánto podía aprender una delicada dama medieval, su capacidad de aprendizaje podría no ser tan fuerte. Así es Sion. Al oír la torpe pronunciación de la chica, Sion sonrió y asintió en respuesta. Aunque la pronunciación era compleja, también era lo suficientemente concisa como para extraer el nombre de Sion de una oración completa. Metería quedó profundamente sorprendida al encontrarse con un viajero desconocido como Sion durante este período tan especial. A pesar de no poder comunicarse, el ambiente entre ambos era muy agradable. Hablando de eso, ¿eres el único aquí? Sion miró a su alrededor y preguntó con curiosidad. Señaló a su alrededor y luego señaló a Metroria. Era inteligente y pronto comprendió lo que Sion quería decir. Sí, mis hermanas se han ido a la guerra. No tengo el talento de un aventurero, así que no puedo ayudarlas. Solo puedo rezar aquí. Metería hizo un gesto, luego juntó las manos y realizó un movimiento de oración hacia el frente de la iglesia. Quizás fue la novedad de esa forma de comunicarse lo que la hizo estallar en carcajadas. ¿Oras por tu familia? Sion parpadeó y comprendió a grandes rasgos lo que ella quería decir. ¿Así que te atreves a abrirme la puerta incluso cuando estás completamente sola? Sion sintió de repente una punzada de preocupación. No es que Sion estuviera preocupado por Metería, sino que estaba preocupado por sí mismo. Esta chica parecía muy delicada, pero él tenía que recordar que aquello era otro mundo. A pesar de su debilidad física, se atrevió a abrirle la puerta a Sion ella sola, lo que significaba que debía poseer algún tipo de habilidad para matarlo. O era una jovencita mimada que no comprendía la maldad de la naturaleza humana. Otra posibilidad era que Metería pareciera amable y gentil en la superficie, pero que en realidad fuera similar a Arya, esa criatura extraña de Akamegaki que atacaba específicamente a personas del campo. Aunque pensar así fuera de mala educación, si no tenía cuidado, era perfectamente normal morir en cualquier momento en ese mundo alienígena desconocido. Miedo, sin fuerzas y llegando solo a este mundo desconocido, se sentía realmente inquieto. Tal vez presentiendo esto, Metería le tomó la mano, le dedicó una suave sonrisa y le dijo algo como para consolarlo. ¿Eres tan amable de tomarme de la mano y consolarme así? Aunque sus manos eran suaves, la idea de que esas manos pudieran coger un bisturí y cortarle el cuerpo hizo que la expresión de Sion se endureciera aún más. Desde la antigüedad, ha existido en el mundo inferior un lugar secreto subterráneo conocido como la mazmorra. En ese lugar secreto nacerían monstruos que emergerían a la superficie y seguirían matando. Los dioses, compadeciéndose de su pueblo, enviaron espíritus conocidos como los avatares de los dioses al mundo inferior, siendo los primeros de su especie en ayudar a la humanidad. Tras las numerosas intervenciones de los dioses, que arrojaron resultados desastrosos, decidieron dejar de interferir directamente con la humanidad. Los dioses sellaron su arcano, descendieron al mundo inferior y construyeron un sistema que permite a la humanidad superar sus límites, la fauna. Utilizando la sangre divina como catalizador, se crea un contenedor para la humanidad que ha alcanzado sus límites, dando cabida así a un poder mayor y más fuerte. Este es el mito de la familia. La ciudad se llama Horario, conocida como el centro del mundo, y está construida sobre la mazmorra. Aquí viven los aventureros más fuertes del mundo, junto con diversos humanos, semihumanos, elfos y hadas. Metería es miembro de la familia Era, la familia más poderosa del mundo. Como miembro de la familia más poderosa, debería ser fuerte. Aunque pareciera débil, debería tener la fuerza suficiente para arrancar un sauce de raíz. Desafortunadamente, Metería no tenía el talento para convertirse en aventurera, y además desarrolló una habilidad poco común que infligía efectos de estado negativos tras recibir su fauna.
Era como si perdiera salud a cada segundo, y los efectos negativos de la habilidad se intensificaban con el tiempo. Ni siquiera los objetos mágicos podían suprimir por completo los efectos de estas habilidades negativas, lo que la dejaba extremadamente débil. Tos, tos, mientras Metería hablaba, tosió repentinamente. Al ver su aspecto débil, Sion no supo qué hacer. No pasa nada, ya estoy acostumbrado. Metroria esbozó una suave sonrisa. Fue solo entonces cuando Sion notó la palidez enfermiza de su rostro. Así es como la gente solía llamar a una joven enfermiza, claramente sentía mucho dolor, pero aún así intentó consolarlo. Al pensar en esto, Sion se sintió avergonzado de sí mismo por haber malinterpretado a Metería. Y lo que es más importante, ¿puedo saber de dónde eres? Metería hacía gestos con gran interés, y a Sion le costó mucho tiempo comprender el significado de la frase. ¿Cómo debería responder a esto? Sion reflexionó un momento y luego señaló al cielo. ¿Podría ser de Tenkai? 3. Aprender el idioma Koine. Capítulo 3, aprendiendo el idioma Koine. Metería exclamó sorprendida. Pero eso no es cierto, tú no eres un dios. Los dioses son fundamentalmente diferentes de la gente común. Incluso si su arcano está sellado, seguirán causando una extraña impresión en quienes los ven, como si dijeran, ah, este es un dios. En particular, los dioses son perfectos para los mortales, lo cual no se refleja únicamente en su imagen personal. Aunque todavía existen diferencias en altura, peso, edad y condición física, sus cuerpos son perfectos. Si existe algún defecto, es una imperfección divina, completamente diferente a la de los seres humanos. Lo más obvio es que los dioses no necesitan usar el baño. Era obvio que Sion no era un dios, y Metería no pudo comprender el significado de los gestos de Sion durante un tiempo, lo que la hizo sentir un poco arrepentida. Es realmente extraño que haya gente en este mundo que no entienda el Koine, ni el lenguaje divino. Metería murmuró para sí misma. Ella hablaba dos idiomas. Uno era el Koine, que se usa en todo el mundo, y el otro era el idioma divino traído por los dioses de Tenkai. Pero Sion no entendía nada de aquello, y su idioma también era desconocido. ¿De dónde es él? ¿Cómo llegó a Horario? Diversos misterios rondaban la mente de Metería, provocándole inquietud e intriga. A Metroria le encantaban los cuentos de héroes y los cuentos de hadas, pero aún así, no podía descifrar de dónde venía la otra persona. Recordando la trama de cierta historia, era como si hubiera rescatado a un héroe de su momento de debilidad y se hubiera embarcado en un romance al estilo de un cuento de héroes. Al pensar en esto, Metería no pudo evitar sonrojarse ligeramente. Metería miró a Sion disimuladamente y se dio cuenta de que él la estaba mirando fijamente. Al ver la mirada inquisitiva de Sion, el rostro de Metería se sonrojó aún más. ¿La pillaron espiando? ¡Qué vergüenza! Metroria se acarició las mejillas, se animó y esbozó una dulce sonrisa. Al ver su sonrisa, Sion dejó de lado sus preocupaciones. Dejando de lado el hecho de que no tenía otra opción, con solo mirar su sonrisa, Sion sintió como si su cuerpo y su mente se estuvieran purificando. Es tan dulce. Sí, un momento. Metroria pareció tener una idea, cogió la lámpara de araña de cristal que tenía al lado, abrió una puerta y entró. Cuando estaba solo, Sion no podía evitar dejar que su mente divagara. Tenía fantasías sobre chicas y miedos a lo desconocido, lo que le provocaba cierta ansiedad. Al cabo de un rato, Metería apareció frente a Sion con un libro en los brazos, y él finalmente suspiró aliviado. Siento haber tardado un poco. ¿Te da miedo estar solo? Metería, al ver la expresión ligeramente ansiosa de Sion, no pudo evitar sacar la lengua juguetonamente. Al ver su comportamiento, Sion no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Metería palmeó la silla con entusiasmo e hizo un gesto con la mano, dejando muy claras sus intenciones. Sion se sentó con cierta perplejidad, y entonces vio un libro sobre la mesa frente a Metería con ilustraciones que parecían sacadas de un cuento de hadas. ¿Es este un libro de texto para niños? Déjame enseñarte a leer y escribir, así como Koine. Metroria sonrió amablemente y abrió el libro, que mostraba algunos objetos y animales básicos. Esta palabra significa agua. Metroria habló con voz suave y seductora. Metería le estaba dando a Sion una lección bastante torpe. Los dos estaban muy unidos. Sion incluso podía sentir el calor de su aliento. De vez en cuando, sus dedos rozaban los de ella, provocando que su corazón se acelerara. Sin embargo, se tranquilizó rápidamente porque Sion sabía que aquello era una oportunidad. Al menos, aprender el idioma de este mundo le daría mayores posibilidades de sobrevivir.
Tras estudiar con diligencia, Sion memorizó rápidamente el contenido del libro. No era un niño. Podía memorizarlo recitándolo una vez, repitiéndolo en silencio en su mente y luego leyéndolo en voz alta de nuevo. Metroria pareció bastante sorprendida por esto. ¿Existe algún tipo de magia que pueda ayudar con el aprendizaje? Parece que el sistema mágico de este mundo es peor que el de algunos isekai. Sion es realmente increíble. Meteria extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza a Sion, diciéndole con una gran sonrisa: «Eres realmente increíble, hiciste un gran trabajo». Al ver cómo Meteria lo trataba como a un niño, Sion se quedó sin palabras, pero también sinceramente feliz por dentro. ¿Oh, se habrá convertido en un gato montés domesticado por una hermosa chica? Pero, se siente bastante bien. ¡Ay, Dios mío, ya es hora! Meteria miró al cielo y exclamó sorprendida: oh no, es hora de descansar. Si mi hermana se entera, seguro que se enfadará». Recordando que Sion no podía entender sus palabras, Meteria se levantó y le tomó la mano. Las manos de Meteria eran cálidas y suaves, y la oscuridad del ambiente hizo que el corazón de Sion se acelerara de nuevo después de haber estado concentrado en sus estudios durante un rato. 4. Estudiar con métrica. Capítulo 4. Estudiar con métrica. Meteria, llevando la lámpara de piedra mágica en una mano y sujetando la mano de Sion en la otra, llegó a la puerta que acababan de atravesar en el interior de la iglesia. Tras abrir la puerta, en el interior había una escalera oscura. ¿Está demasiado oscuro? Los dos entraron y, al parecer, Meteria notó que Sion tenía cierto miedo a la oscuridad y le habló en voz baja. Mientras bajaban lentamente las escaleras oscuras, no solo Sion, sino también Meteria, sintieron que su corazón se aceleraba al contemplar la intimidad entre ellas y la oscuridad. La familia Hera estaba compuesta enteramente por mujeres, mientras que la familia Zeus estaba compuesta enteramente por hombres. Esta familia formada por marido y mujer era conocida como una de las dos familias más poderosas del mundo. Sin embargo, Zeus y Hera tenían personalidades opuestas. Él era un pervertido y ella una mujerzuela. Las discusiones entre la pareja eran frecuentes, por lo que su relación como familia, en apariencia, no era buena. Por lo tanto, esta era la primera vez que Meteria había estado tan cerca de un hombre, y mucho menos que habían ido de la mano y bajado juntos por aquella oscura escalera. Hemos llegado. Al llegar al sótano, Sion examinó su entorno. El entorno era aceptable. Si bien no se podía comparar con las viviendas modernas, para Sion en ese momento, tener un lugar donde vivir era bastante bueno. Buenas noches, Sion. Meteria lo condujo a una habitación. Sion no podía entender lo que decía, excepto cuando ella lo llamó por su nombre. Tras haber intuido a grandes rasgos el significado de las palabras de Meteria, Sion se sentó en la cama y entonces vio a Meteria sonreír levemente y salir de la habitación. La oscuridad envolvía los alrededores, dejando solo el sonido de la respiración de Sion. Es como un sueño. La expresión de Sion se volvió aturdida. Fue transportado a otro mundo. Tras pasar hambre durante un día, fue acogido por una hermosa muchacha de cabello blanco que fue amable y le enseñó a leer y escribir. ¿Es este el legendario encuentro fatídico? Al pensar en lo sucedido ese día y en la dulzura de Meteria, Sion pronto sintió sueño. Hoy estoy muy cansado, debería descansar. Espero no perder mis órganos cuando despierte. Con una sonrisa irónica en el rostro, Sion se durmió rápidamente. Mientras tanto, en otra habitación del sótano, Meteria se cubría las mejillas, que estaban completamente enrojecidas. Conocía a una persona muy interesante. La idea de que un hombre durmiera en la habitación de al lado hizo que Meteria se sintiera a la vez tímida y emocionada. Me pregunto cómo estará mi hermana. Meteria murmuró para sí misma mientras se cambiaba de ropa y se acostaba en la cama. La familia Hera partió ayer para luchar contra el Leviatán. Aunque estaba preocupada, lo único que podía hacer era rezar para que su hermana regresara sana y salva. A diferencia de ella, que carecía de talento, la hermana mayor de Meteria, Alfia, era talentosa y se convirtió en miembro de la familia Hera a una edad temprana. ¿Seguro que podrá regresar sana y salva? Al pensar en esto, Meteria volvió a pensar en Sion y no pudo evitar sonreír levemente. Que duermas bien, mañana también será interesante. Llegó el día siguiente como estaba previsto. Sion también bajó completamente la guardia ante Meteria. Dormí muy bien. Quizás debido a su encuentro con la bella muchacha, Sion durmió bien esa noche. Tras estirarse, Sion salió del sótano. El sol brilla con fuerza, ya deben ser más de las 9. Metroria, sentada en una silla, sonrió al verlo. ¿Tienes hambre?
Metroria se levantó y se acercó, haciendo gestos con las manos. Sion observó en silencio y rápidamente comprendió el significado de sus gestos. Vamos, lávate las manos y come. Señaló la taza de madera, el cepillo y los artículos de aseo personal, como las toallas, que estaban a un lado. No había pasta de dientes, pero sí un polvo similar. Él terminó rápidamente de lavar los platos y desayunó, luego ella sacó algunos libros más. Es hora de comenzar la lección de hoy. Estos libros son textos básicos que se utilizan para introducir a los niños en el mundo de la literatura. Ella dijo con expresión segura. En lo que a profesores se refiere, soy bastante buena, ¿verdad? Al ver la adorable apariencia de Metería, Sion no pudo evitar levantar la mano y acariciarle suavemente la cabeza. Aunque es un poco raro, ya que Metería lo tocó ayer, está bien que él la toque ahora, ¿verdad? Observando atentamente la expresión de Metería, Sion notó que no parecía importarle. De hecho, se sonrojó ligeramente. Dios mío, ¿todas las chicas son así de inocentes? Sion sonrió y dijo en voz baja. Cuento contigo. Aunque no podía entender las palabras de Sion, su tono amable le provocó a Metería una agradable sensación de hormigueo en el corazón. Parece que son el mismo tipo de personas. Metroria pensó un momento y luego comenzó la lección de hoy. En comparación con ayer, ahora estaban sentados mucho más cerca. Aunque no se conocen desde hace mucho tiempo, se llevan muy bien. 5. Explorando la ciudad llamada Horario. Capítulo 5, explorando la ciudad llamada Horario. Metería era especialmente ingenua, y el momento elegido por Sion fue perfecto. Además, tenía un aire de misterio que hizo que Metería desarrollara un fuerte afecto por Sion. Con esto concluye la lección de hoy. Pasó una semana rápidamente. Tras observar el progreso de Sion, Metería no pudo evitar sonreír con satisfacción y dijo, parece que soy una buena maestra, y por supuesto, Sion también es un buen alumno. Ya no se refería a Sion con un latín torpe, sino que simplemente pronunciaba su nombre con una pronunciación similar. Increíble, increíble. Sion acarició suavemente la cabeza de Metería y luego le pellizcó la mejilla. Aunque no podían comunicarse plenamente, él había aprendido algo de vocabulario y podía mantener conversaciones cotidianas adivinando. Dicho esto, desde que reencarnó, Sion sentía que su capacidad de aprendizaje y su coeficiente intelectual habían mejorado mucho. Ya fuera estudiando o haciendo cualquier otra cosa, todo se había vuelto muy sencillo. Calificar esto como una habilidad para hacer trampa parecía una exageración. Jeje. Metroria lucía una expresión de autosuficiencia, con un aspecto adorable. Los dos habían tenido bastantes gestos íntimos como este durante la semana. Con el paso del tiempo, bajó completamente la guardia hacia Metería y se enamoró sinceramente de la chica. Dulce y amable, era una esposa perfecta. Esto le recordó a Sion al protagonista de Recreators, quien provocó que Shimazaki Setsuna se suicidara porque estaba celoso de su talento. Era capaz incluso de abandonar a la esposa que le habían asignado. Otros pueden imaginar lo inútil que era. Sion pensó entonces en sí mismo. Incluso en este extraño mundo, su falta de poder seguía dificultando que Sion se sintiera a gusto. El hecho de que una chica ingenua como Metería pudiera crecer a salvo en esta ciudad sugería que estaba bien protegida por su familia. Sion incluso imaginó escenas en las que lo mataban, pero afortunadamente no se había encontrado con nadie más que con Metería esta semana. Aunque se sentía inquieto, Sion sabía que lo que más necesitaba hacer en ese momento era aprender Koine y comprender la situación en este mundo. Por lo tanto, solo pudo reprimir su inquietud interior y, mientras se acercaba a Metería. En cualquier mundo, el conocimiento podría desempeñar un papel tan importante como el poder. Llevas más de 2 semanas en Horario, ¿quieres salir a dar un paseo? Para asegurarse de que Sion pudiera oírla con claridad, Metería habló despacio. Sion sabía muy poco, así que Metería solo pudo suponer que alguien lo había traído allí inexplicablemente y que procedía de un país remoto. Por lo tanto, debería sentir mucha curiosidad por esta ciudad. ¿Estás bien? Sion preguntó con preocupación. Durante este tiempo, Sion se dio cuenta de lo frágil que era el cuerpo de Metería. Se quedaba sin aliento después de dar solo unos pocos pasos. Metroria no salía a menudo, y sus 3 comidas diarias le eran entregadas a domicilio mediante comida para llevar. Esta hogaza de pan era mucho más sustanciosa que la primera, así que parecía que aquel día realmente había sido un accidente. Incluso ahora, Sion seguía maravillándose de lo maravilloso que había sido conocer a Metería. Está bien, no soy tan débil. Metroria soltó una risita suave.
Al ver la expresión alegre de Metería, Sion no dijo nada más, pues sentía una gran curiosidad por este mundo. Aunque la falta de una traducción equivalente impidió que Sion tomara conciencia de este mundo, sí sintió una sensación de familiaridad con él. Por lo que vio en su primer día en horario, no había mucha gente usando magia en las calles, ni tampoco magos volando por el cielo en artefactos mágicos. Todos caminaron, los aventureros habilidosos con los que se encontró en el camino no tenían el aura de hombres fuertes, sino que parecían simples matones. Evidentemente, se trataba de una ciudad pequeña y corriente. Incluso en las ciudades pequeñas, había bastantes personas con características humanas. Elfos, diversas criaturas bestiales con sentidos agudos, incluyendo hombres gato, hombres perro, hombres lobo, etc. También estaban los Payum, que medían unos 100 centímetros de altura, los enanos, que eran relativamente anchos pero no bajos, y las amazonas, que vestían con audacia. Incluso se topó con varias personas terriblemente guapas, tan hermosas que parecían inhumanas, que, a pesar de sus sonrisas, le provocaban escalofríos. Casi ninguna de estas personas era fácil de tratar, por lo que era increíblemente raro encontrar a alguien tan simple como Metería. Sion sentía que debía recabar información sobre este mundo. Ahora que podían comunicarse en cierta medida mediante el lenguaje, también era necesario que aprendieran activamente sobre el mundo. Entonces, vámonos. Sion hizo algunos preparativos y luego salió con Metería. Llevaba un vestido gótico negro, su cabello blanco estaba ligeramente rizado y siempre lucía una dulce sonrisa en el rostro. El aire es agradable. Al respirar el aire fresco, Sion pudo intuir, a grandes rasgos, que este mundo probablemente no tenía un sistema industrial muy complejo. Los dos cruzaron una calle y pronto llegaron a la carretera principal. Sion miró a su alrededor. Aunque era novedoso, no tenía nada de especial. No había armas ni objetos extraños expuestos en distintos lugares. En su lugar, había principalmente objetos cotidianos. Por ejemplo, cereales, frutas y carne. 6. Cita con Metroria. Capítulo 6, cita con Metroria. De vez en cuando, pasaban por algunas tabernas por donde entraban y salían muchos aventureros armados. En definitiva, no hubo nada espectacular. Una vez que pasó la novedad inicial, ya no había ningún motivo para ilusionarse. Aparte de la lejana Babel. ¿Qué opinas de esta ciudad? Metroria miró a Sion con curiosidad. Sion no conocía las calles de los alrededores, pero la ciudad no pareció sorprenderle demasiado. Si Sion realmente procediera de una zona remota, no debería comportarse así. La curiosidad y el interés de Metería por Sion iban en aumento. No pasa nada, dijo Sion con naturalidad. Debido a la gran cantidad de gente que había alrededor, Sion tuvo que tener cuidado de que Metería no chocara con nadie, por lo que fue extremadamente precavido. Al ver a Sion así, Metería sintió una cálida sensación en su corazón. Sonrió con picardía y abrazó el brazo de Sion. Ella sintió que su cuerpo temblaba ligeramente, y entonces, encontrándose con la mirada de Sion, Metería le dedicó una mirada inocente y dijo: «Ten cuidado, no os separéis». Aunque ella dejó algo de espacio y no se apoyó completamente en Sion, en ese momento ambos parecían amantes. Al pensar en esto y mirar a Sion a los ojos, Metería se sonrojó ligeramente y aflojó el agarre en su brazo. Pero al instante siguiente, sintió la mano de Sion agarrar la suya y sus dedos entrelazarse. «No os separéis». Repitiendo las palabras de Metería, Sion sonrió levemente. Completamente distinto a antes, este gesto de tomarse de las manos en la calle se sentía como estar rodeado por una multitud de personas que ofrecían sus bendiciones. El rostro de Metería se puso rojo brillante, pero no retiró los dedos. En cambio, bajó la cabeza y se acercó aún más a Sion. Los dos pasearon tranquilamente por la calle, sin intercambiar palabra, pero no había ninguna incomodidad entre ellos. Su calor se transmitía entre las palmas de sus manos, y el silencio hablaba más alto que las palabras. «¿Eh? Ya hemos llegado aquí». Metroria se detuvo de repente y miró hacia adelante. Siguiendo la mirada de Metería, Sion divisó un pequeño puesto. «¿Son esos, Hagamaru-kun?» Sion se quedó perplejo. «Este es uno de mis bocadillos favoritos». Metroria sonrió dulcemente. Ella detuvo a Sion, pidió 2 raciones y, cuando llegó el momento de pagar, tuvo que soltarle la mano. En ese momento, tanto Sion como Metería sintieron una sensación de pérdida. Se miraron instintivamente, luego hicieron una pausa por un instante antes de estallar en carcajadas al mismo tiempo. Esto también sugiere que ya hemos desarrollado un nivel considerable de comprensión, pensó Sion para sí mismo.
Después de que Meteria comprara el Hagamaru-kun, los dos volvieron a caminar juntos por el camino. Al sentir la mano de Meteria rozar la suya, Sion comprendió y volvió a tomarle la mano. Metroria no respondió, ni siquiera miró a Sion. Simplemente tenía el rostro enrojecido. Con cuidado, ella dio un mordisco al Hagamaru-kun, y su elegancia y dulzura derritieron el corazón de Sion. ¿Qué te parece? Meteria sonrió a Sion y le instó. Pruébalo rápido y verás qué tal sabe. Sabe delicioso. Sion le dio un bocado. No estaba nada grasiento y el sabor era realmente excelente. Señorita Meteria, ¿es la señorita Meteria? Tras deambular un rato, una voz masculina llamó desde un lado. Los dos se volvieron para mirar a un chico con los ojos rojos. Él los miró con incredulidad y una innegable sensación de derrota. ¿Era él uno de los pretendientes de Metroria? La sonrisa del niño era tímida, un estilo muy diferente a la dulzura de Meteria. Era bastante joven, y aunque miraba fijamente a Meteria, sus ojos eran puros. Era normal que una chica como Metroria tuviera pretendientes. Sion, por otro lado, era un hombre apuesto, lo que le daba una ventaja inicial. Eso fue realmente algo. Señor Cranel, ha pasado mucho tiempo. Meteria sonrió amablemente y dijo, ¿no llevas ningún equipo? ¿Has salido a dar un paseo? Parecía tener una buena impresión del chico, pero su dulzura se mostraba a todo el mundo, lo cual contrastaba con lo especial que era para Sion. Ahora los dos iban cogidos de la mano, y ella no lo soltó ni siquiera cuando se encontró con alguien conocido. Solo estaba dando un paseo. El joven llamado Cranel se rascó la cabeza y luego preguntó aparentemente con indiferencia. ¿Y esto es? Este es Sion, amigo mío. 7. Explicación del mito de la familia. Capítulo 7. Explicación del mito de la familia. Meteria fue presentada con una sonrisa. Amigo, parece ser algo más que un amigo común y corriente. Parecía algo melancólico, murmurando para sí mismo. No parece un amigo cualquiera. Maldita sea, un extraño nos ha robado el sol. Tras charlar un rato, se despidieron. Como era de esperar, Meteria es muy popular, dijo Sion con una sonrisa. ¿Qué ocurre? Meteria notó la mirada de Sion. Sus hermosos ojos estaban fijos en él, llenos de intensa curiosidad. Como Sion hablaba inglés inconscientemente, Meteria no lo entendió. Dije que Metroria es muy popular. Sion sonrió y dijo, ese hombre parecía sentir una gran atracción por ti, creo que es normal que a alguien le guste una chica dulce y encantadora como tú. Entonces, ¿le gustó a Sion? Mientras Meteria escuchaba las palabras de Sion, sus ojos se curvaron ligeramente formando la forma de una media luna, y preguntó con una dulce sonrisa. Mirándola a los ojos, que estaban llenos de curiosidad e inocente ternura, Sion rió entre dientes y dijo, por supuesto que me gustas, y no es solo un poquito. ¿Qué clase de gusto es ese si no es solo un poquito? Meteria miró a Sion con una sonrisa traviesa. Me gustas un poco más. Sion no se intimidó en absoluto e hizo un pequeño gesto. ¿Solo un poquito? Al oír las palabras de Meteria, Sion la mira fijamente. En lugar de avergonzar a Sion, el rostro de Meteria se puso rojo. Es 1.000.000 de veces más. ¿Esto se considera una confesión? Meteria miró el rostro sonriente de Sion y sintió una dulce calidez en su corazón. Mi corazón late con fuerza y me siento de maravilla. Esto es, amor. Ya que me quieres tanto, no me dejes ir. Aunque por dentro era increíblemente tímida, Meteria mantuvo una actitud cálida y generosa, levantando con gracia sus manos fuertemente entrelazadas. Ciertamente. Sion sonrió con dulzura. De hecho, el hecho de que Meteria no se negara a tomarle la mano ya indicaba que sentía algo romántico por Sion. Por lo tanto, si realmente quería conquistarla, lo único que debía tener en cuenta era el factor familia. Para ser sincero, Sion desconocía las relaciones interpersonales de Meteria. Por cierto, ¿conocías a ese joven? Sion preguntó con curiosidad. Él pertenece a la familia Zeus. Aunque la gente de la familia Zeus parezca estar en desacuerdo con nosotros, siguen siendo una familia formada por marido y mujer. Su discordia es simplemente una reacción a la actitud de nuestros dioses. Meteria sonrió y dijo, Cranel tiene mala reputación, pero considerando que es miembro de la familia Zeus, es perfectamente aceptable. Por ejemplo, espiar a chicas mientras se bañan, o abandonar a la pareja y huir como si fuera un cómplice, ¿eso no es grave? Preguntó Sion sorprendido. Lógicamente hablando, así debería ser, dijo Meteria con una sonrisa. Espiar a las chicas mientras se bañan es una costumbre corrompida por Zeus. Pero, después de todo, él era alguien aprobado por Zeus y no podía ser una mala persona. ¿Es siquiera una razón válida?
Los labios de Sion se crisparon, sintiendo un fuerte impulso de hacer comentarios sarcásticos. ¿Quién era este Zeus? Sion reprimió una réplica y volvió a preguntar. ¿Qué es una familia? Oye, Sion ni siquiera sabe esto. Metería miró a Sion con asombro y luego comenzó a explicar la definición de una familia. La llamada familia es un grupo de aventureros a quienes los dioses de Tenkai les han otorgado la fauna. Un solo dios corresponde a una sola familia. Metería dijo con pesar. Por desgracia, soy torpe en todo y no tengo talento para ser aventurero. Mis hermanas fueron a luchar contra ese leviatán, mientras yo solo pude esconderme en la iglesia y rezar por ellas. Este escenario me resulta muy familiar, ¿de dónde lo he oído? Sion frunció el ceño. Aún no estaba muy familiarizado con Koine. Solo pudo reprimir la incomodidad de la sensación de separación en su corazón y continuar preguntando. ¿Podrías contarme sobre las distintas razas y la ciudad? Ciertamente. Metroria aceptó sin problemas. Según Metería, este mundo está habitado por humanos y semihumanos, denominados colectivamente humanos o habitantes del Hekai. Existe otro tipo de vida, distinta de la de los Hekai, que es la de los dioses. Descendieron de Tenkai a los Hekai, vivieron en armonía con la humanidad y crearon los mitos de la familia. Metería es miembro de la familia Hera, pero carece de talento para la aventura. Al corroborar estas circunstancias y comprender la existencia de dioses y de la mazmorra, finalmente confirmó en qué tipo de mundo había entrado. ¿Está mal intentar ligar con chicas en una mazmorra? ¿O simplemente dan machi? Veo. 8. La era del mito de la familia. Capítulo 8, la era del mito de la familia. Sion tomó conciencia de este mundo, pero aún sentía que algo andaba mal. ¿Cuáles son las dos facciones más fuertes en horario? Preguntó Sion. Ellos son la familia Zeus, y nuestra familia Hera. Metería miró a Sion con curiosidad y dijo, ¿pensaste en algo? Después de todo, somos los más fuertes del mundo. Incluso en zonas remotas, deberías haber oído hablar de la reputación de nuestra familia. Sion guardó silencio, dándose cuenta de las diferencias entre este horario y el horario que recordaba. Metroria, de pelo blanco y sin talento. Además, el horario donde las familias del marido y la mujer son más fuertes. Dado que Loki y Freya no son pareja, obviamente era necesario extender la línea temporal hacia atrás. La familia Zeus y la familia Hera fueron aniquiladas 15 años antes de que comenzara la historia principal, cuando atacaron al dragón negro de un solo ojo. Ah, claro. Sion recibió varios mensajes que bombardearon su mente. La familia Zeus y la familia Hera fueron las familias más poderosas de esta época. Las dos familias principales están luchando actualmente contra Leviatán. Actualmente, ambas familias siguen participando en la campaña contra Leviatán. Aún había tiempo, Sion se dio cuenta de ello. Tras dar una vuelta durante un rato, los dos no continuaron paseando, porque el cuerpo de Metería estaba demasiado débil y ya estaba cansada después de caminar tan solo una corta distancia. No solo eso, Sion también necesitaba pensar en el futuro, así que rápidamente llevó a Metería de vuelta a la iglesia. Debes estar cansado. Descansa bien. Sion empapó la toalla de Metería y luego le secó el sudor de la frente. Tras pasar tiempo juntos hoy, los dos se habían vuelto mucho más cercanos. Metería no rechazó la intimidad en absoluto, al contrario, parecía disfrutarla. Toma un poco de agua. Sion sirvió un vaso de agua y se lo entregó a Metería, diciendo con una leve risa, realmente has tenido un día duro. Ya que he trabajado tan duro, entonces, ¿hay alguna recompensa? Metroria lo miró con ojos inocentes, que parecían seductores. No era seductora, sino más bien inocente y adorable, lo que hacía que la gente quisiera acercarse a ella. La gente se siente atraída por las cosas bellas. Era como un instinto, y era difícil resistirse. Naturalmente, Sion no tenía intención de resistir. Él besó suavemente a Metería en la frente, un gesto que claramente la tomó por sorpresa, provocando que se sonrojara y se quedara paralizada. Esto es una recompensa. Sion sonrió con picardía y luego se acarició suavemente la cabeza. Claramente es una recompensa para ti mismo. Metroria hizo un puchero, con un aspecto un poco adorable. Sion sonrió. Sabía que Metería era ingenua e inexperta, y que tomar la iniciativa para lograr algunos avances mejoraría su relación, ya que ella no guardaba rencor. Besarle la frente era una forma más caballerosa y sutil de expresar afecto que cualquier otro método para besar. Expresaba amor y demostraba que apreciaba a esa chica. Era un beso que representaba ternura y consuelo. También fue un beso tentativo.
Al ver que Metería no estaba enfadada, sino más bien tímida y dulce, Sion supo que su relación se había fortalecido en ese instante. Esto es una recompensa para ambos. Sion sonrió levemente. Esa es una forma muy astuta de decirlo. Metroria sonrió feliz. Era el tipo de persona que parecía dulce y frágil, pero que en realidad era fuerte por dentro y llevaba una vida muy abierta. Impulsados inicialmente por la curiosidad, ambos congeniaron bien mientras estudiaban Koine. Además, el proceso de enseñanza inevitablemente los unió aún más, estableciendo así una sólida base de afecto mutuo entre ellos. En estas circunstancias, aunque Metería se mostró reticente ante la iniciativa de Sion, no lo rechazó. Por lo tanto, su relación progresó rápidamente. Tras descansar un rato, ambos reanudaron sus estudios. La única diferencia radicaba en que los libros pasaron de ser simples manuales de lectura a historias de héroes. Mientras contaba historias, también enseñaba palabras y lenguaje. En esta ocasión, contaré la historia del primer héroe del mundo, quien, con la ayuda de sus amigos, salvó a un país de los monstruos y desafió al destino en un dramático relato heroico. ¿Héroe?, preguntó Sion sorprendido. Sí, el héroe del relato de los argonautas, que trajo esperanza y nueva vida a la humanidad, y fue el primer héroe en inaugurar la era de los héroes. Metería dijo con suavidad. Aquella fue una época de desesperación, pero también una época de milagros. Ahora, con el descenso de los dioses, la humanidad ha entrado en su segunda era, la era del mito de la familia. 9. Información sobre las familias. Capítulo 9. Información sobre las familias. Ante las palabras de Metería, Sion no supo qué decir. Sion también se dio cuenta de que a Metería le gustaba mucho este cuento de héroes. En cierto modo, ella también tenía una conexión profunda con este hombre, pero la existencia de Sion había cambiado el rumbo de este mundo. El tiempo pasó volando y la noche llegó poco después. Recostado en la cama, Sion murmuró. Aunque conocer la trama me tranquiliza bastante, las cosas también son serias. 15 años antes de que comience la historia principal, las familias Zeus y Hera fueron aniquiladas en su campaña contra el dragón negro de un solo ojo. Después de eso, Horario vivió unos 10 años de caos. Debido a que las dos familias más poderosas del mundo, que cargaban sobre sus hombros la esperanza de salvar al mundo, fueron aniquiladas, Hekai perdió su esperanza. Incluso con la familia Loki y la familia Freya tomando el poder, mucha gente ya había perdido la esperanza. Ya fuera por supervivencia o por Metería, Sion necesitaba pronunciarse al respecto. Pero ahí radicaba el problema. Incluso si Sion lo decía, ¿le creerían las dos familias? Según este mundo, los mortales no podían mentir a los dioses. Esta capacidad provenía de su nivel de vida. Aunque las dos familias lo creyeran, dado su ímpetu en los continuos ataques a Behemoth y Leviatán, probablemente no escucharían razones. Como mucho, serían un poco más cautelosos durante la batalla. Sin embargo, Sion sabía perfectamente que la batalla entre las dos familias y el dragón negro era una lucha abrumadoramente desigual, por lo que su cautela sería inútil. A pesar de todo, las dos familias más poderosas del mundo seguían luchando contra Leviatán. En las historias paralelas, fue Alfia quien asestó el golpe final a Leviatán, derrotándolo. Todavía no era el momento para eso, y mucho menos para desafiar al dragón negro. Este asunto podía dejarse de lado por ahora. Sion estaba más preocupado por otra cosa. Así era como se obtenía el poder. Existe Falna, que fue catalizada por la sangre divina para desbloquear el potencial humano y, por lo tanto, elevar el límite superior del cuerpo físico. Con la ayuda de Falna, se mejorarían 5 habilidades básicas. Fuerza, resistencia, agilidad, destreza y magia. La fuerza representaba el poder de ataque, la resistencia la defensa y la fortaleza, la agilidad la velocidad, la destreza la velocidad de ataque y la capacidad de esquivar, y la esencia de la magia era el poder mental, que activaba el poder sobrenatural. Consigue excelia, o grandes hazañas, mediante batallas u otros medios, y asciende de rango una vez que cumplas los requisitos. Pero esta no era la forma tradicional de subir de rango, derrotando monstruos, porque la esencia de Falna era el entrenamiento. Solo lanzando un puñetazo con todas tus fuerzas podrías mejorar tu fuerza. La resistencia creció al soportar ataques. Solo corriendo a toda velocidad podrías mejorar tu agilidad. La magia solo crecía cuando se usaba la mente. Si una de las habilidades básicas alcanzaba el rango D, que correspondía a un valor de 500 a 599, y luego lograbas una gran hazaña, podías ascender de rango.
Las condiciones para lograr grandes hazañas no se limitaban a batallas y aventuras, sino que también incluían el mando, la curación, la fama, etc. Todo aquello que asombrara a los dioses se consideraba una gran hazaña. Lefilla ascendió de rango mientras asistía a la escuela en el distrito educativo a través de un proceso similar a la redacción y defensa de una tesis. Por lo tanto, subir de rango no era difícil siempre y cuando encontrarás el camino correcto. Pero Sion no tenía intención de convertirse en miembro de una familia, al menos no por ahora. En cierto sentido, los miembros de una familia eran esencialmente apéndices de la deidad. Por muy bien que se presentaran las cosas, esa era la verdad. Para los dioses, un solo pensamiento podía sellar su falna. Decir que la falna era simplemente un catalizador significaba que el poder desarrollado pertenecía enteramente a uno mismo, e incluso si la falna desaparecía, el poder no desaparecería. Sin embargo, la falna tenía la función de sellar. Al menor pensamiento del dios, o cuando éste regresaba a Tenkai, el poder de los miembros de la familia quedaba sellado. En cierto modo, los dioses eran como señores y jugadores, mientras que los mortales eran como personajes no jugables, NPC. Aunque se llamaran marido y mujer, e incluso si a los dioses les caían bien los habitantes del Hekai, sabían que, en última instancia, ambos bandos eran diferentes. Algunos dioses eran bondadosos y amaban sinceramente a la gente. Algunos incluso ignoraban la diferencia entre mortales y divinos y se convertían en amantes, lo que dio lugar al surgimiento de la tragedia de la corta duración de la vida. Algunos dioses, por su naturaleza malévola, se convirtieron en dioses malignos. En cualquier caso, la naturaleza fundamental del hecho de que los miembros de la familia pertenecieran a dioses no cambiaría. Sin embargo, Metería carecía del talento necesario para convertirse en aventurera, mientras que Sion era simplemente una persona común y corriente. Aunque no encajaban a la perfección en cuanto a posición social, en algunos aspectos eran bastante compatibles. Dada la personalidad de Hera y Alfia, incluso si supieran de su relación, probablemente no intentarían separarlas. Sin embargo, para otras familias la situación era diferente. Dos familias equivalían a personas de dos países distintos, y los obstáculos que enfrentaban cuando querían estar juntas eran mucho mayores. Por lo tanto, Sion no podía simplemente unirse a cualquier familia. La familia Hera estaba compuesta enteramente por mujeres, mientras que la familia Zeus estaba compuesta enteramente por hombres. Sion podría convertirse en miembro de la familia Zeus a través de su relación con Metería, pero el temperamento de Hera era notoriamente malo, y no era imposible que una pelea entre la pareja involucrara a Sion y Metería, por lo que esta posibilidad debía descartarse. Si iba a unirse a una, lo mejor era unirse a una familia que tuviera una buena relación con Hera y que no se viera fácilmente involucrada en disputas matrimoniales. Sin embargo, esto era difícil, especialmente porque Sion no estaba familiarizado con la situación actual en horario, por lo que la idea de unirse a cierta familia tuvo que posponerse. Sion reflexionó un momento y luego dio con una respuesta. 10. Sueños y confesiones. Capítulo 10, Sueños y confesiones. Buenos días, Metroria. Sion bostezó. Eres tan perezoso, Sion. Metería le dio un golpecito en la mejilla a Sion con el dedo y le dedicó una sonrisa traviesa. No era la primera vez que veía a Sion durmiendo, pero sí era la primera vez que hacía un gesto tan íntimo. Sion era consciente de ello, y aprovechándose de esta circunstancia, la abrazó suavemente por la cintura y, entre el jadeo de Metería, la dejó recostarse sobre su pecho. Sujetándola por su delicada cintura, sintió que ella se recostaba suavemente a su lado, lo que hizo que Sion sonriera y dijera: «Si te portas demasiado mal, te comeré». Al sentir la presencia de Sion y el calor de su aliento, Metería se sonrojó. «Uf, Sion me está acosando». Metería le dio un puñetazo juguetón en el pecho a Sion, y su gesto provocó una reacción física en Sion. Metroria pareció percibirlo también, su rostro se enrojeció y permaneció en silencio. Metería. Sion recuperó completamente la consciencia, y su suave llamada hizo que Metería temblara instintivamente. «Conviértete en mi esposa». Metroria se conmovió profundamente al escuchar la confesión de Sion. «Sí». Reconociendo sus propios sentimientos, Metería asintió sin pensarlo mucho. Los dos se miraron a los ojos, con los rostros llenos de ternura. Sion se acercó con suavidad, y Metería, dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder, cerró los ojos con expectación. Al instante siguiente, sus cálidos labios se encontraron, buscando el calor del otro. Ambos eran inexpertos. Por lo tanto, se trataba simplemente de acercarse, separarse y luego volver a acercarse.
No fue nada excesivo, solo un beso normal. Desde ayer, su relación había experimentado un cambio cualitativo, y hoy simplemente se dejaban llevar y permitían que las cosas siguieran su curso. Metería tardó más de 10 minutos en recuperar el aliento antes de que ambos se detuvieran. Eres tan linda, Metroria. Sion acarició las mejillas de Metería con las manos y rió suavemente. Sion también es lindo. Los dos se abrazaron en silencio, escuchando la respiración del otro. Sion. Tras un largo silencio, Metería dijo: mi cuerpo está débil, e incluso padezco una enfermedad grave. Puede que solo pueda quedarme contigo por un corto tiempo. ¿Aún así, te casarías conmigo? Estoy dispuesto, pero no puedo estar de acuerdo con lo que dices. Sus rostros estaban muy cerca. Sion miró fijamente a Metería y dijo: a partir de hoy, buscaré la manera de curarte. Metería miró a Sion, algo conmovida, pero aún así negó con la cabeza y dijo: no, mi enfermedad es incurable, no es una enfermedad común. Ni siquiera la higuera puede curarla, no hay esperanza de recuperación. ¿Por tus habilidades negativas? Sion dijo: el primer día que nos conocimos, me preguntaste de dónde venía. Ahora que entiendo el Koine, puedo responder a tu pregunta. Vengo de fuera de este mundo, soy de otro mundo. ¿Otro mundo? Preguntó Metería confundida. Por ejemplo, Heka y Tenkai son dos lugares diferentes, pero se consideran un solo mundo. Sion dijo: más allá de este mundo, existen incontables mundos, y el mundo en el que nos encontramos ahora es solo uno de ellos. No explicó la diferencia entre universos paralelos y otros universos, porque solo los dioses podían comprender esos conceptos. Con sus conocimientos lingüísticos actuales, le resultaría difícil explicarse con claridad. Pero Sion recordó que en las novelas ligeras, Hera y Alfia hablaban sobre el concepto de planeta durante una charla informal. Por lo tanto, bastó con darle a Metería una comprensión general de sus orígenes. Como saben, tengo una gran capacidad de aprendizaje porque pasé toda mi infancia aprendiendo. Ya estaba acumulando conocimientos antes de venir a este mundo. Se podría decir que mi conocimiento contiene la sabiduría de otro mundo. Si pudiera combinarlo con la magia de este mundo, sin duda encontraría la manera de curarte. Sion dijo en voz baja: otros no pueden hacerlo porque nadie se lo propone. Así que debes perseverar hasta que yo lo consiga, y entonces te ayudaré. Veo. Metería permaneció en silencio y le sonrió dulcemente a Sion. Para Metería, cuya vida podía terminar en cualquier momento, esta fue la mejor confesión. Sion encendió la esperanza y la pasión en su interior, e incluso si se extinguieran por completo, no se arrepentiría. Ella levantó suavemente la cabeza y volvió a besarle los labios, un breve roce seguido de una rápida separación. Entonces Metería apretó el puño en señal de ánimo. Trabajemos juntos. ¿Pero qué quieres hacer? Metería preguntó. ¿Deseas unirte a una familia? 11. Estudiando magia capítulo 11, estudiando magia no, Sion ya lo había pensado anoche. Ahora necesito seguir aprendiendo a escribir y a hablar, así como también conocimientos mágicos. La llamada magia es la capacidad de provocar fenómenos sobrenaturales y, en general, se considera una fuerza poderosa. En términos generales, lanzar un hechizo requiere recitar un conjuro y consumir una cantidad correspondiente de mente. Cuanto más largo sea el tiempo de canto, mayor será el poder. Hay 3 tipos de canto: canto corto, canto largo y canto muy largo. Hay magia que no requiere cánticos. La magia se divide en 2 categorías: magia congénita y magia adquirida, que se activa tras recibir falna. La magia congénita está ligada al linaje racial y a la actitud personal, y posee atributos fijos. Las razas mágicas solo pueden aprenderla a través de su propio potencial y entrenamiento. La magia adquirida está relacionada con el interés y la identificación de uno con las cosas, y está inspirada en falna. Mediante falna, el número de habilidades mágicas que cada persona puede poseer es fijo, con un mínimo de 1 ranura y un máximo de 3. Además, la magia congénita es difícil de aprender, provoca fácilmente arrebatos mágicos que pueden dañar a uno mismo y, debido a falna, no se puede desarrollar más. Por lo tanto, muchas personas abandonan la magia innata tras dominar la magia adquirida. En cambio, la magia congénita es un poder que se puede aprender y dominar, pero es un poder difícil de dominar y un privilegio de ciertas razas. Los humanos no están entre ellos. Sin embargo, adquirir conocimientos mágicos no es inútil, especialmente para magos y hechiceros profesionales. Además de poder desatar mejor el poder de la magia, se requieren conocimientos específicos.
Por ejemplo, el sabio Zeus, quien creó la piedra filosofal hace 800 años, creó las artes secretas de la inmortalidad. Para lograrlo, es imprescindible adoptar un enfoque reflexivo. Solo comprendiendo con precisión la dirección del desarrollo de la magia, junto con el deseo interior, se puede desarrollar la magia que uno desea. Tenemos dos opciones para tratar su enfermedad. Un camino es la magia inspirada en Falna, que puede sellar y eliminar habilidades. El segundo camino consiste en acumular conocimiento mágico y luego desarrollar objetos o magia con esa función. Metroria contrajo una enfermedad tras adquirir la Falna, pero solo podía suprimirla, no sellarla. Pero esto no significaba que fuera completamente imposible. El conocimiento mágico acumulado y los deseos internos tenían cierta probabilidad de inspirar la magia correspondiente. La debilidad de Meteria provenía de habilidades negativas cuyos efectos hacían que perdiera salud constantemente. Además, sus habilidades se irían fortaleciendo, lo que provocaría que Meteria se debilitara progresivamente. Por lo tanto, siempre y cuando las habilidades negativas de Meteria estuvieran selladas o eliminadas, su enfermedad terminal podría curarse. La magia adquirida está relacionada con el interés y la identificación con las cosas. Por lo tanto, todo es posible. Al oír las palabras de Sion, Meteria asintió levemente, y la esperanza y la motivación brotaron en su interior. Esto no era solo por ella misma, sino también por Sion y su hermana. Meteria y su hermana Alfia poseían habilidades similares, pero la diferencia radicaba en que el talento de Alfia era uno de los mejores del mundo, mientras que Meteria carecía de la capacidad innata para convertirse en aventurera. Ciertamente había logrado algunos avances, pero no tan significativos como los de Sion. Como miembro de la familia Hera, tenía una perspectiva amplia, por lo que sabía que las teorías e ideas de Sion eran correctas. Con la mente a 1000 por hora, los dos dejaron de estar tumbados y se pusieron a trabajar en ello. Después de asearse y comer, los dos retomaron sus clases del día. Por la tarde, Meteria abandonó la iglesia. Sion la esperó con una mezcla de expectación e inquietud. Al mediodía del día siguiente, Meteria y varias chicas trajeron muchos libros. Las chicas eran personal de logística de la familia Hera. Cuando vieron a Sion, se reunieron a su alrededor con curiosidad y hablaron de romance. La personalidad de Meteria era demasiado apacible, lo que contrastaba fuertemente con la fortaleza de la familia. A Hera y a los demás miembros les caía bien Meteria, y debido a su enfermedad terminal y a su falta de talento para convertirse en aventurera, la perdonaban mucho. Por lo tanto, Meteria era esencialmente la consentida de la familia. Metroria, en particular, podría parecer amable, pero en realidad era tenaz y no vacilaba una vez que había tomado una decisión. Hera ya debía saber de su existencia, pero no fue a verlo, probablemente porque Meteria se lo impidió. Incluso la irascible Hera solo pudo aceptar con resignación la actitud de Meteria. Sabiendo esto, Sion no confrontó directamente los pensamientos de Hera. En ese momento, dependía completamente de Meteria. Sion no era masoquista. No sacaría el tema a menos que no hubiera otra opción. Ahora que Meteria había bloqueado a Hera, sería una tontería ir a verla por iniciativa propia. No tenía absolutamente ninguna confianza en sí mismo, y esos dioses que habían vivido durante cientos de millones de años probablemente podían ver a través de él con solo una mirada. Tan solo pensar en esa sensación era horrible. Tras despedir a los miembros de la familia Hera, Sion reforzó su determinación. Comencemos. Sonrió y le extendió una invitación, y luego comenzó a aprender de Meteria. Mientras aprendía Koine, también estudiaba magia e interactuaba íntimamente con Meteria. Dado que Meteria también tenía la idea de curar la enfermedad terminal de su hermana, había estudiado magia durante un tiempo. Aunque limitados, sus conocimientos de idiomas y magia eran suficientes para guiar a Sion. La fe y la compañía aumentaron enormemente la eficacia del aprendizaje de Sion. A Sion le bastaron solo 2 semanas para poder comunicarse de forma básica. Ahora Sion trabajaba a toda velocidad y su capacidad de aprendizaje había alcanzado un nivel sin precedentes. En tan solo medio mes, la fluidez de Sion en Koine no era inferior a la de los lugareños, e incluso sus conocimientos mágicos superaban los de Meteria. Además, las habilidades y el esfuerzo de Sion reforzaron la confianza de Meteria. 12. Despertar mágico capítulo 12, el despertar de la magia y así, Jonathan Joestar y Dio Brando se hundieron en el mar, sentado en la iglesia, Sion tomó la mano de Meteria y le contó historias de la tierra. JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood se centra en el espíritu dorado y la voluntad oscura. Sion consideró que Meteria era muy adecuada para esta historia.
En cuanto a él mismo, ¿no sería una exageración decir que poseía la voluntad oscura? Sin embargo, él y Dios sí tenían similitudes. La misma ambición y una fuerte mentalidad de vencer al destino y superar a los dioses. La enfermedad terminal de Metería era, en cierto modo, parte del destino, y superarla significaba superar el destino mismo. Es tan trágico que la felicidad fuera tan difícil de alcanzar, solo para ser arrebatada cruelmente. Metería murmuró, incapaz de apartarse del triste final. Jonathan tuvo mala suerte porque conoció a Dio, y el destino los atrapó juntos en una jaula. Pero también tuvo suerte porque protegió a su esposa e hijos. Sion comentó la obra desde una perspectiva diferente. Para los seres humanos, la soledad es terrible, pero lo que es aún más terrible es recibir la luz del sol y luego verse privado de ella. Este final es a la vez trágico y afortunado para Jonathan, pero para Dio representa una derrota absoluta ante el destino. Pero la que más sufre es la esposa de Jonathan, Erina. Son los vivos los que más sufren. De repente, Metería comprendió la segunda razón por la que Sion contaba esa historia. No te preocupes, no te abandonaré. Metería apretó la mano de Sion con fuerza y sonrió con dulzura. ¿Acaso no hemos estado trabajando para esto todo este tiempo? No me preocupaba eso, bueno, en realidad sí. Sion dijo con impotencia. Pareces amable, pero en realidad tienes una opinión muy firme. Pase lo que pase, espero que pienses en mí cuando tengas problemas y que no tomes malas decisiones impulsivamente. Bueno, no soy tan estúpido. Metroria infló las mejillas con disgusto. Esto no es una falta de confianza. Sion soltó una risita y dijo, por muy sabia que sea una persona, su pensamiento seguirá siendo limitado. Por muy poderosa que sea una persona, su poder seguirá siendo limitado. Debemos reconocer esto y luego aunar nuestras fuerzas para afrontar juntos las dificultades. De esta forma, aplastaremos las dificultades cuando las encontremos y venceremos a los dioses si nos atormentan. Finalmente, superaremos las dificultades y reescribiremos nuestro propio destino. Metería se conmovió, luego besó suavemente los labios de Sion y susurró. Aunque me gusta mucho tu confesión, no puedes seguir mencionando a los dioses. Matar a un dios es un pecado grave y está absolutamente prohibido en Hekai. Por lo tanto, esta declaración no debe difundirse bajo ningún concepto, ya que causaría muchos problemas si alguien la escuchara. Lo sé. Sion dijo con calma. Pero si un dios se interpone en mi camino, no dudaré ni un instante. Metería aceptó sus palabras y su comprensión de todo corazón. Metroria sonrió y dijo, hagamos lo mejor que podamos juntos. Los dos continuaron sus esfuerzos, y su aprendizaje de la magia transcurrió sin problemas. El único problema era que Sion no tenía magia, por lo que gran parte de lo que hacía solo podía intuirse y no podía ponerse en práctica. La llamada magia, o poder mental transformado conocido como mente, es una fuerza sobrenatural capaz de desencadenar fenómenos sustanciales. La forma más sencilla de completar este paso es, sin duda, hacerse miembro de una familia. Pero existía otro método, que consistía en realizar una ceremonia mágica de despertar. Existían dos condiciones para practicar la magia congénita. Mediante el entrenamiento y los rituales repetidos, y a través de los cánticos sistemáticos transmitidos desde la antigüedad, las razas mágicas, comenzando por los elfos, pudieron usar la magia sin ningún falna. Esta afirmación indicaba que pertenecer a una raza mágica era un requisito previo para usar magia congénita, lo que reflejaba la dificultad de aprender magia. El segundo punto era que se necesitaba un ritual para producir un cambio cualitativo en la mente. En realidad, nada surge de la nada. Por ejemplo, la magia adquirida se desarrolló a partir de la magia congénita. Fuerza, resistencia, agilidad, destreza y magia. Estas 5 habilidades básicas solo podían surgir a partir de elementos ya existentes. Por lo tanto, con la ayuda de Metería, Sion comenzó su despertar mágico. Aunque esto era algo que se podía lograr fácilmente convirtiéndose en aventurero, Sion aún tenía la intención de probar el efecto del ritual. Tras descubrir 5 rituales diferentes, Sion los estudió y comparó, comprendiendo así verdaderamente los principios que los sustentaban. Tras realizar las mejoras, Sion se preparó para probarlo. En realidad, estos rituales habían sido objeto de miles de años de desarrollo y no admitían mejoras. Las supuestas mejoras consistían más bien en adaptarlas a la situación actual de Sion. Al fin y al cabo, la mayoría de los rituales mágicos se utilizaban en razas mágicas.
Sion no pertenecía a una raza mágica, sino que era un humano común y corriente, razón por la cual este punto debía tomarse aún más en serio. ¿De verdad vamos a hacer esto? Metería dijo con preocupación. Ciertamente. Sion le acarició la mejilla con la nariz y sonrió. El ritual en sí está bien y no es peligroso. Creo que podemos intentarlo. Sin embargo, en comparación con convertirse en aventurero, este método conllevaba, sin duda, un riesgo adicional e incontrolable. No la hagamos preocuparse, empecemos. Sion despejó el centro de la iglesia, luego la inspeccionó y sacó algunos objetos. No estoy seguro sobre el despertar mágico, no lo he visto en las novelas ligeras. Avísame si necesitamos alguna corrección. 13. Magia del despertar. Capítulo 13, el despertar de la magia era un recipiente de madera. Sion vertió en él una sustancia líquida y metálica, luego colocó el recipiente de madera en el suelo y lentamente fue grabando el metal que fluía sobre el piso. Con la ayuda de un hilo atado en el centro, una línea de metal formó un círculo al arrastrarla, y luego Sion le añadió runas mágicas. Luego sacó 9 piedras mágicas y las colocó en puntos fijos alrededor del área. Tras dedicarle 3 horas completas, Sion contempló su obra maestra y asintió con satisfacción. Su ritual se diferenciaba de los tradicionales, ya que elegían el mitril y las piedras mágicas como materiales principales. Sion se sentó en el centro del círculo mágico dibujado y miró a Meteria. Enciende el fuego. Lo entiendo. Metroria asintió levemente. Entonces encendió el fuego. Al hacerlo, Meteria liberó su magia y todo el círculo mágico se iluminó. La verdadera carga del ritual recaía sobre las piedras mágicas. Una vez iniciado el ritual, el poder de las piedras mágicas fue atraído para beneficiar a Sion. Para activar la magia congénita, se requerían 2 requisitos previos. Primero, dominar el encantamiento. Segundo, dominar los efectos mágicos. El canto era como una llave, capaz de planificar y controlar el funcionamiento de la magia. De hecho, existían hechizos que no requerían cánticos, lo que significaba que los cánticos no eran realmente necesarios. Simplemente, la gente común no podía lanzar hechizos sin ellos. Cuanto más poderosa era la magia, más tiempo se tardaba en lanzarla. Al mismo tiempo, cuanto más poderosa era la magia, más difícil resultaba realizarla, lo que hacía imposible lanzar hechizos sin un encantamiento. Sin embargo, no era del todo imposible. Por ejemplo, Belle no necesitaba recitar ningún conjuro al usar su magia. Pero eso podría deberse a la magia inducida por su gremiore. El círculo mágico de mitril, con su altísima conductividad mágica, comenzó a extraer poder de las piedras mágicas y a concentrarlo en el cuerpo de Sion. Según el contenido del ritual, la mente de Sion experimentará un cambio cualitativo. Quizás debido a su intensa concentración, Sion podía sentir cómo su mente se transformaba gradualmente. Surgió una sensación invisible. Era su mente la que se sentía casi tangible. Al percibir una transformación gradual en su mente, Sion sintió una emoción inusual. En comparación con la falna, este proceso de sentir que uno se volvía más fuerte era increíblemente cautivador. Ya está hecho. La transformación se completó en tan solo 4 minutos. La ceremonia aún no había terminado. Al abrir ligeramente los ojos, liberó magia. La mente, como tocada por los esfuerzos mágicos, formó una distorsión invisible. Solo las razas mágicas o los aventureros podían percibirlo. ¿Esto es magia? Meteria exclamó sorprendida. ¿Poder manipular la magia justo después de completar el ritual? Esto no tiene precedentes. Sin la ayuda y la guía del estatus de Falna, sería difícil para los humanos hacer esto. En lo que respecta a la cantidad de poder mágico, el control sobre dicho poder, etc. Los humanos eran inferiores a ellos. Parece que tengo algo de talento en este ámbito, sonrió Sion. También podría deberse a su cuidadosa planificación y al uso que hizo de los materiales, ya que el poder de las piedras mágicas era diferente al de los humanos. Derrotar a los monstruos en la mazmorra, llevar las piedras mágicas de los monstruos a la superficie e intercambiarlas con el gremio para obtener avalis. El gremio exporta piedras mágicas, que luego son procesadas por artesanos para convertirlas en objetos mágicos. Por ejemplo, las lámparas que se usaban en los hogares estaban hechas de piedras mágicas. La gente común no podía permitirse estas lámparas de piedra mágicas, pero en realidad no eran caras porque eran objetos mágicos comunes con los que incluso personas sin la habilidad de desarrollar el misterio podían trabajar. En cuanto a cuán diferente era el poder de las piedras mágicas de la mente humana, eso aún estaba por estudiarse. También estaba el factor de que Sion era una persona de otro mundo.
Al fin y al cabo, los cuerpos de las personas eran diferentes. En dos mundos, personas aparentemente idénticas podían tener estructuras internas completamente distintas. Este punto requería una investigación más profunda. Si esto es magia, creo que, la profundidad de la magia puede ser sorprendentemente simple. Sion contempló la deformación antinatural en su mano y murmuró. No exageres, dijo Metería con una risita suave. Esto no es una exageración. Sion sonrió y luego bajó la cabeza, diciendo, reúnanse. Bala mágica. Apuntando al vaso de agua que tenía delante, Sion condensó su magia en una bola. Tras pronunciar las palabras bala mágica, guiado por el encantamiento y el efecto mágico, Sion completó su primer hechizo. Condensó su poder mágico y luego lo desató. Poco después, el vaso de agua recibió un fuerte impacto y se hizo añicos. Un hechizo. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fix más rápidos.